Los sistemas de defensa de un país están diseñados para garantizar la integridad y la soberanía del país, así como para proteger los activos críticos nacionales. No se trata de que nosotros queremos comprar ahora 24 aviones de caza. Se trata de que este es un proyecto natural de renovación de otros sistemas que están aproximándose al final de su vida útil. Este proyecto, la mayoría de los ciudadanos recién está tomando conocimiento, es un proyecto que tiene 12 años en curso dentro de la Fuerza Aérea. O sea que durante 12 años se ha intentado hacer esta compra y no se ha podido. ¿Eso es lo que nos quiere decir? Es correcto. La primera vez que se presentó este proyecto a las autoridades del gobierno fue en el año 2012. Estamos en el año 2024 y todavía no se ha podido. Entonces, se entiende, para quedar bien claro, que estos 600 soldados o efectivos, Marines y efectivos de los Estados Unidos, se entiende por la presencia de Joe Biden. Es correcto. ¿Esto es así? Es así y siempre ha sido así. Donde va el presidente de los Estados Unidos a cualquier parte del mundo, moviliza el Air Force One, que no es uno, son dos, moviliza sus 12 aviones presidenciales, lleva 2 o 3 vehículos presidenciales y una enorme escolta, que usted lo acaba de leer, de 600 hombres. 600 es una práctica no hay que preocuparse porque algunos parlamentarios, especialmente de izquierda, han saltado hasta el techo, que cómo es posible, que la seguridad ciudadana, no tiene que ver nada con la seguridad ciudadana. Ellos vienen a cuidar al presidente de los Estados Unidos. General de la Fuerza Aérea del Perú, el general Carlos Chávez Cateriano. Buenas noches, general, y bienvenido al Final del Día. Buenas noches, Diana. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, se ha hecho un anuncio de comprar 24 aviones de caza, un tema que ha sido bastante criticado y que incluso está llevando el ministro de Defensa mañana a una interpelación. ¿Por qué comprar ahora 24 aviones? Ok. Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de explicar este tema. Fíjese, la defensa nacional es una tarea permanente. No es ayer, no es hoy, no es mañana. Es permanente. Los sistemas de defensa de un país están diseñados para garantizar la integridad y la soberanía del país, así como para proteger los activos críticos nacionales. No se trata de que nosotros queremos comprar ahora 24 aviones de caza. Se trata de que este es un proyecto natural de renovación de otros sistemas que están aproximándose al final de su vida útil. Este proyecto, la mayoría de los ciudadanos recién está tomando conocimiento, es un proyecto que tiene 12 años en curso dentro de la Fuerza Aérea. O sea que durante 12 años se ha intentado hacer esta compra y no se ha podido. ¿Eso es lo que nos quiere decir? Es correcto. La primera vez que se presentó este proyecto a las autoridades del gobierno fue en el año 2012. Estamos en el año 2024 y todavía no se ha podido. Entonces, ¿y por qué no se ha podido? ¿Qué circunstancias han habido? Porque claro, 12 años para comprar quizás nunca era el momento adecuado. No, no se trata de eso. Se trata de que las compras militares o las adquisiciones de los sistemas de defensa no los hace la Fuerza Armada. Finalmente es una decisión política. Los gobernantes de turno en su momento decidieron de que no era quizás lo más apropiado para su gestión presidencial, o quizás que otras circunstancias hayan tenido donde no tomaron la decisión política de adquirir nuevos sistemas de defensa para renovar otros en un proceso natural de actualización. Se entiende que hay procesos, se entiende, y usted lo acaba de decir, que hay un componente político que pesa cuando se dan estas adquisiciones, o sea, hay un proyecto. Y tanto es el componente político que mañana el ministro de Defensa, Walter Astudillo, irá al Congreso a una interpelación, porque hay que recordar a los televidentes que esto salta, digamos, un poco cuando el ministro de Defensa hace la exposición o anuncia el presupuesto de su sector para el próximo año. ¿Qué dice? Que anuncia la compra, el presupuesto de su sector anuncia la compra de aviones de guerra como 20 cazas monoplaza y 4 biplazas, con el primer pago a realizarse el próximo año de 2.000 millones y en el 2026 otro pago de 1.500 millones, un total de 3.500 millones de dólares. Esto es el anuncio que hace el ministro de Defensa y lo tiene mañana en una interpelación. Son 3.500 millones de dólares que el Perú se va a endeudar. Déjeme explicar un poco, por favor, porque de repente el dato no fue comunicado apropiadamente. Ajá. ¿Por quién? ¿Por el ministro Astudillo? Digamos que por la cadena informativa. Se lo explico claramente.
El proyecto está valorizado aproximadamente en 3.500 millones de dólares, pero no quiere decir que vamos a pagar los 3.500 en una sola factura, eso es imposible. Ese es el costo del proyecto, pero este está diseñado para ser financiado entre 18 y 25 años mediante fondos provenientes del Fondo de Defensa Nacional y bonos soberanos emitidos por el Banco de la Nación y otros papeles comerciales, como llaman los banqueros. O sea, 18 a 25 hablando años. Entre 18 y 25 años, que hace que las cuotas sean más manejables. Explicaba que esto iba a ser pagos en 18 años, los 3.500 entre millones 18 de y dólares. 25 años. Pero hay otra cosa muy importante que yo quisiera destacar en este momento. Es cierto que el señor ministro de Defensa ha sido citado al Congreso de la República para un proceso interpelatorio el día de mañana. Sí. Pero yo quisiera decir abiertamente de que si usted lee el documento con el cual lo citan, hacen referencia a ciertas críticas de un medio periodístico. Y ahí dice claramente, de acuerdo a lo opinado por el diario periodístico tal... ¿Se refiere al diario Perú 21? Usted lo ha dicho, ¿no? Ya, no, sí, Pero porque es que estos son Este medio periodístico emite una serie de críticas durante 2 semanas aproximadamente, y esto genera cierta incomodidad. Y finalmente, tomando como referencia estas críticas de este medio periodístico, es que nuestro ministro de Defensa es citado el día de mañana. Ahora, el general ha hecho referencia a estas críticas del medio periodístico. Yo aquí tengo una anotación que dice que, según el diario Perú 21, dice que el gobierno recibe a vendedores de armas suecos cuestionados en Estados Unidos. Dice Perú 21 que el gobierno de Boluarte hace lo imposible, estoy leyendo, entrecomillado, hace lo imposible por cerrar el acuerdo por 3.500 millones de dólares con la misma empresa sueca Saab, que según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estuvo involucrada en una cuestionada venta de aviones durante el primer gobierno de Lula da Silva en Brasil. Dice la nota del diario que en estos días en Perú ejecutivos de Saab visitan el Ministerio de Defensa, pero dice la nota que ingresan a la oficina gubernamental a título personal, es decir, que no registran. Esto ha sido, como usted ha dicho, motivo para la interpelación. Estas informaciones aparecidas en Perú 21. Fíjese, yo no quisiera ser irrespetuoso, pero me parece que la línea editorial de este medio periodístico ha perdido el rumbo. Bueno, pero hay una libertad de expresión, pero ¿este dicho es cierto o no? Por supuesto que no. Dos cosas importantes para aclarar. En primer lugar, nosotros no hemos escogido a ningún ganador todavía. De hecho, estamos esperando la aprobación del presupuesto que se va a debatir en la ley de endeudamiento ahora en el próximo mes de noviembre. Una vez que tengamos la aprobación del presupuesto, recién vamos a convocar una licitación pública internacional y competirán los competidores que puedan ofertar los elementos de defensa que nuestro país necesita. O sea, todavía no se inicia todavía el concurso de licitación pública. Por supuesto pública. que no. Entonces, estas afirmaciones de este medio periodístico son totalmente falsas al pretender vincular al ministro de Defensa y a la Fuerza Aérea con una compañía con la cual no tenemos ningún negocio todavía. Pero ¿es cierto que esta compañía ha ido al Ministerio de Defensa y que no ha registrado su ingreso, como dice el medio periodístico? No creo que sea verdad, porque esta es una transacción muy seria de gobierno a gobierno, y entonces tendríamos que referirnos a todos los competidores que están presentando sus ofertas, y todos han sido recibidos. O sea, a ver, usted dice que todavía no se ha convocado a una licitación. No. Pero por otro lado, dice que tendrían que recibir a los competidores como esta empresa Saab. Le explico. Cuando nosotros solicitamos la postulación de los fabricantes para renovar los sistemas de defensa de nuestro país, nosotros los llamamos y les decimos, usted y usted, vengan. Los invitan, digamos. ¿Bajo qué criterios escogen a quién llamar? Ok. Nosotros hemos empezado este proyecto hace 12 años, como le dije, y nuestra lista era de 11 competidores en aquella época. Nosotros hemos ido refinando el estudio técnico y operacional para ir, digamos, seleccionando las mejores opciones de acuerdo a la realidad nacional de nuestro país, de acuerdo a las posibilidades económicas y de acuerdo a la realidad operacional que necesitamos para nuestro sistema de defensa. Después de 12 años, esta lista de 11 competidores quedó una lista corta de 3 competidores. 3 competidores. Que se ajustan mejor a la realidad de nuestro país. ¿Quiénes son los 3 competidores? Si se puede saber. Es Saab. Es la empresa Saab sueca. Y lo puedo decir con total transparencia. El otro competidor es Lockheed Martin de los Estados Unidos y el otro competidor es Dassault Aviación de Francia. O sea, Francia, Suecia y Estados Unidos. Es correcto. Empresas Suecia, Francia y Estados Unidos. Nosotros los hemos convocado a nuestro país para que nos presenten sus propuestas preliminares.
Todas estas compañías han venido. De hecho, Dassault Aviación ha llegado el día de hoy y yo los he recibido. Entonces, Eso no tiene nada esta de empresa malo. Saab sí ha ingresado al Ministerio de Defensa, o sea, Por sí ha tenido supuesto, la reunión. igual que todos los ¿Y competidores. está cuestionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Eso es algo que está en investigación porque el caso fue archivado. El caso fue archivado. La denuncia nuevamente de este diario cuestiona la transparencia de la transacción de Brasil en el año 2014, pero esa investigación fue archivada. Entonces yo no soy nadie para cuestionar las cuestiones internas de otro país, pero esa investigación fue archivada. Yo le puedo asegurar que de manera completamente transparente nosotros hemos invitado a los 3 competidores para que cada uno compita libremente con el producto que pretenden ofrecer para nuestro país. Entonces ya hay 3 invitados. ¿Y cuándo se iniciaría el proceso de licitación o el concurso? Si todo sale bien y el presupuesto es aprobado ahora en noviembre, el endeudamiento, perdón, nosotros debemos empezar en el primer trimestre del próximo año lo que se denomina la concertación económica y luego de lo cual formularíamos ya el proceso de endeudamiento para lanzar una licitación formal. ¿A qué le llamo que ahora es una preliminar y en aquel momento será formal? Como usted comprenderá, los sistemas de defensa incorporan cierto nivel de secretismo por los sistemas electrónicos y los sistemas de guerra electrónica y el armamento propiamente dicho que cada compañía ofrece. Entonces, cuando nosotros tengamos el presupuesto asegurado, los vamos a convocar nuevamente y vamos a firmar acuerdos de confidencialidad con los 3 o 4 o los que se presenten para poder recibir la información clasificada que no tenemos todavía porque no hemos seleccionado a nadie. De tal manera que con estos criterios técnicos validados y debidamente certificados por el Comité de Estudio Técnico que lo va a hacer, recién ahí nosotros podremos abrir los sobres de las ofertas de estas compañías y verificar tanto en los aspectos ¿Cuánto demorará este periodo, este proceso? Debe tardar aproximadamente unos 6 a 8 meses. Ahora, se entiende que la última vez, y usted me dirá si estoy en lo cierto, que entre los años 96 y 98 el Perú adquirió 18 cazabombarderos MiG-29 y 18 Sukhoi 25, que fueron de segunda mano a Bielorrusia. Entonces, desde entonces, y por el problema de la guerra de Ucrania y por Rusia, que ya no vende los repuestos, me parece, es que esa es una razón válida para comprar los aviones. Sí y no. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí no? y por qué no? ¿Por qué sí? Porque estos sistemas fueron comprados de segundo uso para cerrar una brecha importante que teníamos en ese momento en medio de un conflicto armado con el Ecuador. Estos sistemas cumplieron el propósito, cerraron la brecha, le dieron al Perú la fortaleza necesaria para ir a una negociación con el gobierno de Ecuador, ventajosa para nosotros, dicho sea de paso, y se cerró la frontera con Ecuador. Pero ahora no Esto tenemos... es sí. ¿Por qué es no? Porque la razón que usted expone no es la correcta. Lo que sucede Yo no he expuesto todavía ninguna razón. Bueno, lo que pasa es que usted mencionó de que si era suficiente razón cambiar de aviones ahora. Sí, claro, ¿por qué ahora? Lo que pasa es que se supone que no tenemos ningún riesgo externo, se supone. Ahorita vamos a llegar a esa parte. A ver. La razón que estábamos discutiendo ahora es que estas aeronaves, al ser de segundo uso, tenían un tiempo de vida limitado. Y este tiempo de vida ya se agotó en algunos casos. Lo mismo está ocurriendo con aviones que fueron comprados nuevos de fábrica, como los aviones Mirage 2000 hace 40 años. Sí, con Entonces, el gobierno del arquitecto Belaunde. Es correcto. Entonces, si usted compara la durabilidad de un sistema nuevo por 40 años y la durabilidad de un sistema usado que nos dio 15 años o menos, ¿usted qué compararía para su país? Bueno, ustedes, yo no estoy en esas tareas de compra de armamentos. Exactamente, por eso es que nosotros hemos optado por comprar elementos nuevos para los próximos 30 o 40 años. General, pero usted y no es ahora, no es ahora. 12 años, dice usted. Exactamente. Pero usted comprenderá que hay una suspicacia por experiencias desagradables que han habido en el pasado. Y le voy a citar una columna del congresista Fernando Rospigliosi, que dice que el verdadero problema, en mi opinión, es la corrupción. No solamente hay funcionarios que se enriquecen ilícitamente, sino que realizan las compras de material de mala calidad por razones deshonestas, perjudicando a las Fuerzas Armadas y a la policía. Y dice Rospigliosi, concretamente la adquisición de 10.000 fusiles Arad 7 para el ejército por 27 millones, al amparo de una ley infame que permite a FAME comprar sin licitación, etcétera. Entonces usted comprenderá que hay razones, y Fernando Rospigliosi cita varias malas experiencias. Entonces, ¿qué nos asegura usted, nos da la palabra de que esta compra, si se llega a concretar, va a ser transparente, no va a haber ninguna sombra de corrupción? ¿Qué nos asegura eso, general? Okay. En primer lugar, yo quisiera manifestar que hace varios años
por lo menos en la Fuerza Aérea, nosotros hemos eliminado a los tercerizadores, a los representantes, a los facilitadores o como se llame, han sido eliminados de nuestro esquema de adquisiciones. De hecho, inclusive nuestro broker de seguros ha sido despedido. Entonces nosotros no tenemos ningún intermediario en las transacciones que efectuamos. Le menciono también que el día de hoy hemos presentado al país nuestro primer avión certificado como ambulancia. A eso queremos llegar. Tenemos una nota y veamos la nota general del primer avión ambulancia que ha adquirido la Fuerza Aérea del Perú. Un avión especialmente acondicionado para evacuación de emergencia sanitaria. Nuestra Fuerza Aérea ya venía realizando evacuaciones aeromédicas. Sin embargo, este avión ambulancia está especialmente equipado para misiones en escenarios críticos, como desastres naturales. Que puede llevar hasta 2 pacientes en camillas y 5 pasajeros que serían los doctores y familiares que irían acompañando al paciente. Estamos trasladando pacientes desde Ucayali, Amazonas, Cajamarca, Pasco, ¿no?, de hospitales que no tienen complejidad resolutiva para poder manejar este tipo de pacientes. El capitán de la Fuerza Aérea, César Tamayo, detalló que no solo se potenciarán las evacuaciones, sino también trabajos de búsqueda, rescate y salvamento. Esa es la configuración Medevac, de evacuación aeromédica, tiene su configuración de carga, que saldrían todos los asientos y las camillas, para ayudar a llevar ayuda humanitaria, en todo caso, en tipos de fenómeno del Niño o terremotos. Se trata de una nueva nave multipropósito. Personal de la Fuerza Aérea ha recibido entrenamiento especial junto al personal de salud, acompañado de los equipos médicos. Manejamos ventiladores mecánicos, bombas de infusión, monitores multiparámetros, incubadoras para el traslado de recién nacidos, inclusive de bajo peso. Tenemos incubadoras y también ventiladores adecuados para este tipo de pacientes. Este es el primer avión ambulancia adquirido por el gobierno. La segunda nave, con las mismas características, estaría llegando el primer semestre del 2025. Entonces, este es un primer avión ambulancia y el siguiente, el segundo, vendría en febrero, vendría el próximo año, ¿no? A mitad del próximo año. Pero la gente que ve en general este avión tan bien equipado, que puede atender a madres, que pueden atender a niños que necesitan una incubadora, que se pueden salvar tantas vidas. La pregunta que cualquier televidente se haría, y se la hago yo a usted, ¿por qué gastar esta cantidad de dinero, 3.000 millones, en aviones de guerra, y no invertir ese dinero o buena parte de ese en adquirir más aviones ambulancia, en adquirir aviones que apaguen incendios? ¿Por qué? ¿Por qué pesa más adquirir aviones de guerra? Es que no es que pese más, son programas que corren en líneas paralelas. Yo quiero tomar esta nota, y yo le agradezco que lo hayamos puesto, para regresar a su pregunta anterior. Esta negociación se efectuó directamente del avión ambulancia, directamente con el fabricante que se llama Textron Aviation en los Estados Unidos. Yo personalmente viajé a los Estados Unidos la semana pasada a recibir las credenciales de este avión y nuestros pilotos lo han traído en vuelo y lo hemos presentado el día de hoy. El segundo avión, que llegará más o menos a mitad del próximo año, ha sido financiado de la misma forma, de tal manera que ya tenemos 2 de estos aviones. De la misma forma, estamos negociando con la compañía italiana Leonardo la ampliación de nuestra flota de cargueros de esta naturaleza, Spartan C-27J, que han sido muy útiles con la lucha contra incendio. Claro, y también estamos negociando la reactivación de nuestro proyecto de helicóptero de búsqueda y salvamento. Entonces no podemos decir de que este es más importante que el otro. Pero los montos todos son igualmente importantes. Pero los montos, uno es 3.500 millones de dólares y los montos por comprar las ambulancias es el mismo monto. Pero hay una diferencia importante. Estas aeronaves de servicio al Estado están consideradas dentro del presupuesto operativo de la institución. En cambio, las otras aeronaves que representan el sistema de defensa del país, concepto distinto, provienen de una fuente de financiamiento diferente, que son las regalías del gas de camisea, la emisión de bonos soberanos y otros papeles comerciales a través del Banco de la Nación. Son líneas distintas. Son fuentes de financiamiento distintas. Es correcto, entonces no tienen por qué sobreponerse una sobre la otra. Y quisiera agregar también que algunas voces dicen, por ejemplo, con ese dinero yo construiría más hospitales, más carreteras. Yo diría más aviones ambulancia. Yo le aseguro de que cada sector del Estado tiene su propia fuente de financiamiento y el dinero que nosotros estamos destinando para la defensa del país no le quita ni un centavo
a otros sectores del gobierno, porque tiene su propia fuente de financiamiento a través del Fondo de Defensa. Pero finalmente, sobre este tema de los aviones de guerra, no se le quita fuente de financiamiento, pero no me terminó de responder por qué siempre se dice, por ejemplo, usted dijo que con Ecuador, porque estábamos en pleno conflicto, se adquirieron los Sukhoi, etcétera. Y ahora no tenemos, bueno, aparentemente, que se sepa, no hay ninguna amenaza externa de seguridad. Entonces, ¿por qué adquirir esta compra? Usted lo acaba de decir, aparentemente. ¿Usted sabe algo que nosotros no sabemos? No es así exactamente. Okay. Lo que sucede es que la paz no es eterna. Nosotros en nuestro país estamos acumulando una riqueza que no estamos viendo todavía. Si usted analiza los indicadores económicos de los últimos 30 años, podrá observar de que hace 30 años el dólar costaba 3.5. 30 años después el dólar cuesta 3.7. Quiere decir que nuestra balanza comercial, nuestro tipo de cambio, nuestro Banco Central de Reserva ha mantenido una disciplina fiscal extraordinaria que nos ha permitido sobrellevar crisis de diversa naturaleza, como la del COVID, por ejemplo, o crisis políticas de cambio sucesivo de gobierno. Muchas cosas han pasado en nuestro país en los últimos años y la estabilidad económica se ha mantenido. Entonces, esto nos ha permitido crecer en otros sectores que son importantes de desarrollar y que habrá que proteger en el futuro. Por ejemplo, usted recordará, hace 10 años no había un arándano en este país. No, pues, y ahora somos los principales exportadores. Sí, claro, Quiere decir que nuestras agroexportaciones han crecido y ese es un valor que está dándole crecimiento. Bueno, a ese nuestro crecimiento continuo en los últimos 30 años, con algunos baches lamentables, hace que seamos nuevamente sede de APEC. Y le cuento, y usted ya lo debe saber, que hay un pedido del Poder Ejecutivo al Congreso para el ingreso, ¿no? Le piden, se dirigen a Eduardo Salguana, se dirige al presidente del Consejo de Ministros, diciéndole que de conformidad con la Constitución, etcétera, a fin de someter a consideración del Congreso con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros un proyecto de resolución legislativa que autoriza el ingreso de personal militar extranjero con armas de guerra al territorio de la República del Perú. Esto es por APEC. Y entonces vienen, acá hay un detalle de lo que se permite ingresar, fecha de inicio el 4 de noviembre, fecha de término el 24 de noviembre, tiempo de permanencia 21 días, país participante Estados Unidos, vienen 600 personas, 2 aviones, helicópteros, etcétera. Ametralladoras, iluminadores, vienen personal de los Marines de los Estados Unidos, entonces esto viene por APEC. Yo intuyo a qué vienen, pero usted que es comandante general de la Fuerza Aérea, ¿qué nos tendría que decir de este tema? Bueno, esta es una práctica común. De hecho, es la tercera versión de APEC que se hace en nuestro país, pero hemos tenido, que yo recuerdo en los últimos años, por lo menos 8 o 9 eventos de esta naturaleza, entre las COP21, los ALCUE, los APEC, y todos han sido desarrollados bajo un esquema similar. Los gobernantes más poderosos de este mundo, como los Estados Unidos y China, que vienen en esta oportunidad, traen su propia guardia armada, traen hasta su propio vehículo. No, y sí, traen el vehículo. Y yo recuerdo cuando vino Barack Obama siendo presidente, había un barco en la bahía de Miraflores, frente al hotel donde se hospedaba o donde se realizaba la cumbre. Entonces, se entiende, para quedar bien claro, que estos 600 soldados o efectivos, Marines y efectivos de los Estados Unidos, se entiende por la presencia de Joe Biden. Es correcto. Esto es así. Es así y siempre ha sido así. Donde va el presidente de los Estados Unidos a cualquier parte del mundo, moviliza el Air Force One, que no es uno, son 2, moviliza sus 2 aviones presidenciales, lleva 2 o 3 vehículos presidenciales y una enorme escolta, que usted lo acaba de leer, de 600 hombres. 600 es una práctica no hay que preocuparse, porque algunos parlamentarios, especialmente de izquierda, han saltado hasta el techo, que cómo es posible, que la seguridad ciudadana, no tiene que ver nada con la seguridad ciudadana. Ellos vienen a cuidar al presidente de los Estados Unidos. Hablando de seguridad ciudadana, y para terminar, y le agradezco mucho su presencia, ha pasado un mes del estado de emergencia y la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército han sido convocados para que sirvan de apoyo a la Policía Nacional del Perú. Rápidamente, ¿usted qué balance haría de este primer mes y de la labor de las Fuerzas Armadas? Bueno, en primer lugar hay que diferenciar las tareas constitucionales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Son diferentes artículos de nuestra Constitución que asignan tareas distintas. La tarea asignada a nuestra Policía Nacional está orientada al frente interno, seguridad dentro de las fronteras.
Y las tareas asignadas a las Fuerzas Armadas en los artículos 163 y 165 están orientadas a la defensa del país de las fronteras para afuera. Entonces, cuando se nos convoca a los miembros de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía Nacional, se apela a un decreto legislativo que es el 1095. Es el número de este decreto que autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. Porque nuestros soldados no son policías, nuestros soldados utilizan armamento de guerra. Entonces es un poco complicado y delicado militarizar las calles. No, claro. Sin embargo, y esto lo quiero recalcar, Sí. nosotros estamos trabajando en apoyo a la policía, pero no solamente sacando a los soldados a la calle, también estamos haciendo patrullajes con helicópteros de día y de noche, y estamos colaborando en todas las tareas que el gobierno nos ha encomendado, bajo el marco legal de este decreto 1095. Lo seguiremos haciendo el tiempo que sea requerido para mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país.